Vamos a buscar Éxodo capítulo 14, versículo 13. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Leamos juntos. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y versículo 14 yo voy a leer: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Hoy vamos a aprender el tema 23, que es Dios que dividió el Mar Rojo. Está en el Éxodo capítulo 13, versículos 17 a capítulo 15, versículo 21. Estamos aprendiendo gran obra de la salvación de Dios que advierte al faraón a través de Moisés y pone la mano sobre Egipto con grandes juicios y salva al pueblo de Israel. El tema de hoy es el comienzo del plan de Dios, que después de Pascua Dios salvó al pueblo de Israel y ya le está guiando a la tierra de Canaán. Primero vamos a ver Éxodo capítulo 13, versículo 17. Capítulo 13, 17. Yo voy a leer. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios guía a los salvos, a los cristianos. Y al ver a Dios que salvó al pueblo de Israel y después que le guió, podemos recibir una enseñanza. Dios no guía sin ningún propósito o ninguna razón. No es por casualidad la guía de Dios. Está la providencia, el plan y la voluntad de Dios cuando Él guía. Dios sabe de nuestro estado, nuestra situación más que ninguna. A cada persona y a cada situación Dios nos muestra mejor camino a nosotros. No toda la vida de cristiano es igual. Asimismo, no es igual la guía de Dios a cada persona en su vida. Dios sabía bien de la situación del pueblo de Israel y, considerando su estado actual, Dios le guió. Después de salir de Egipto para entrar a la tierra de Canaán, la ruta más rápida, el atajo, era atravesar la tierra de los filisteos. Si eligieran ese camino, llegarían a la tierra de Canaán no más de una semana. Nosotros también pensamos en nuestro camino y tras nuestra experiencia, recuerdo o tras conocimiento que hemos aprendido. Si elijo así, saldrá buen resultado. Si hago así, sería mejor. Así pensamos. Pero Dios dijo: encomienda a Jehová tus obras. Dios quiere mostrarme el mejor camino. Si hubieran ido a la tierra de los filisteos, no habrían llegado a la tierra de Canaán. Los filisteos tenían furor y estaban bien armados, listos para la guerra. Si hay una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel que recién salió de Egipto, entonces los israelitas volverían a Egipto. Y Dios lo sabía bien, que ninguna otra persona, por eso les guió ante al Mar Rojo y hacia el desierto. Vamos a marcar esta página y busquemos Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29,
versículo 11. Leamos juntos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Señor nos promete la paz, pero para alcanzar a esa paz, mientras que Dios nos guía, en todo ese proceso hay dificultad y más cosa que no podemos entender. Si ustedes fueran israelitas en aquel momento, ¿entenderían el plan de Dios fácilmente? ¿Por qué nos quiere llevar hasta el Mar Rojo, que está tan lejos, y no a este atajo? Después de cruzar el Mar Rojo ya podían entender la voluntad de Dios. También busquemos Salmos capítulo 73, versículo 23. Salmos capítulo 73, versículo 23. 23 a 25 yo voy a leer. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mediante la palabra de me has guiado según tu consejo, nos muestra que existe la providencia y la voluntad de Dios al guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, así dijo. En esta tierra vivimos bajo el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y si no podemos ver a este mundo con la sabiduría de Dios, viviríamos en este mundo sin ningún propósito y nos perderíamos en el camino. Somos hijos de la luz, hijos del día. En cambio, este mundo es la oscuridad, y al estar en esta oscuridad podemos dormir. Tenemos que encomendar nuestro camino a Dios, que siempre nos guía con su providencia. Pasemos al capítulo 37. Salmos 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Después de ser salvos, lo que tenemos que hacer sin falta es encomendar nuestro camino a Jehová. Al reconocer al Señor y encomendar a Él nuestro camino, Señor nos guiará al mejor camino. Aunque no podamos comprender el camino que nos muestra en este momento, tenemos que confiar en Dios, de que tiene la providencia y su plan para nosotros, y tenemos que encomendar nuestro camino a Él con gusto. En el camino que Dios nos guía, nos protege también. Dios dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora podemos estar en dificultad, pero no nos desmayamos porque Dios está con nosotros. Aunque es un camino largo, si Dios está con nosotros no nos preocupamos, es relajante. Por ejemplo, si tenemos que ir a un camino que no conocemos, solo conociendo, estaríamos muy preocupados. Es un camino serpenteante y no conocemos nada de este camino, pero si alguien que conoce bien de esta carrera está sentado al lado de nosotros, entonces podemos confiar en él y seguir el camino. Dios nos protege y también nos guía. Dios guió al pueblo de Israel desde Egipto y hacia el Mar Rojo, hacia desierto. ¿Y cómo le guió al pueblo de Israel? Pues volvemos al Éxodo capítulo 13.
Éxodo capítulo 13, 21. Versículo 21 y 22 yo voy a leer. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche les guió. Después de salir de Egipto, siempre había la columna de nube de día en su trayecto. Porque era demasiado calurosa la tierra de día que pasaba Israel. Y por la noche, pues demasiado frío. Si la nube no les cubre, ellos sufren bajo el sol ardiente. Y también por la noche, si no existiera la columna de fuego para calentarles, ellos sufrirían mucho. Asimismo, Dios nos protege al mismo tiempo que nos guía. Sin embargo, hay veces que somos muy apáticos, o sea, insensibles de la obra de Dios. Damos por hecho la guía de Dios, que nos refresca de día por la columna de nube y nos calienta de noche por la columna de fuego, y no agradecemos a Dios por su guía, nos olvidamos de su guía. ¿No es que ustedes también dan por hecho todas las cosas que Dios les dio? Disfrutamos sin número de bendición de Dios y no agradecemos nada a Dios. Dios protegió al pueblo de Israel al mismo tiempo que le guió. Por eso tenía que seguir la columna de nube si se mueve, seguir la guía de Dios, y cuando la columna de fuego se movió, lo siguió también. Dios guía al pueblo de Israel mientras que le protege. Busquemos Salmos capítulo 121. Salmos capítulo 121, versículo 1. Versículo 1 a 8, leamos juntos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es palabra que nos consola verdaderamente. Dios guarda nuestra salida y entrada. Dios está con nosotros y nos promete que va a protegernos para siempre. Pero lo que pasa es que nos olvidamos el hecho de que Dios está con nosotros y que Él nos protege. O sea, somos muy insensibles y no sentimos lo que debemos sentir, por eso no lo agradecemos. Dios salvó al pueblo de Israel y le guía y protege según su providencia. Dios nos guía y también nos dijo que viéramos su guía. Hay un himno que se llama Solo miraré al Señor. Lo que tenemos que mirar es Dios que nos salvó y nos guía.
pero por el hecho de que no vemos al Señor, perdemos la paz y a veces nos quejamos contra Dios. Ya el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba bajo la guía de Dios, ¿verdad? Había un problema en esta gran bendición. Faraón cambió su corazón y persiguió al Israel con todos los carros y la caballería. Delante del pueblo de Israel estaba el Mar Rojo y atrás estaba el ejército de Egipto. Tendría mucho miedo al oír el ruido del ejército de Faraón, el ruido de carros y caballos de todo el ejército. Piénsenlo, el sonido que producen los cascos de caballo, el sonido de carros, el grito de los soldados. Seguramente estarían muy temerosos al escuchar todo ese sonido. Dios nos protege y también es la fuente de la vida, pero a veces es muy difícil mirar a Dios ante una dificultad, un entorno inmediato. Volvemos al Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 10 a 12 yo voy a leer. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es todo lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos clamaron a Jehová, pero ese clamor no se derivó de la confianza ni la fe de Dios. Era clamor mezclado con queja hacia Dios. Ellos se quejaron contra Moisés y se resintieron de su entorno, su estado actual. Mejor nos fuera servir a los egipcios. Nosotros igual, después de recibir la salvación, hemos pensado así. Considerando su situación después de ser salvos, seguramente algunos habrían pensado: si no hubiera recibido la salvación, habría vivido mejor. Solo viendo sus circunstancias, su entorno, puede pensar así. Pero al recordar la bendición que ha recibido, se puede dar cuenta de que era necio. Los israelitas vieron al ejército y no vieron a Dios, que siempre estaba con ellos. Siempre se puede quejar al ver al solo entorno. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel, lo que podíamos ver más frecuentemente era la queja contra Dios, que viene de solo considerar de su situación. Se quejaron por no haber agua. Después de darles alimento, se quejaron por no comer carne. Y encima, después de que los espías volvieron después de ver la tierra de Canaán, no estaban satisfechos por la tierra que Dios dio, que fluye leche y miel, y ellos solo vieron a la raza de los gigantes y se quejaron contra Dios. Por solo ver el entorno y no ver el gran amor de Dios, de que nos salvó, y Dios que siempre está con nosotros, podemos quejarnos contra Dios y ser pesimistas de nuestra situación. Así era el pueblo de Israel. Pero podemos confiar en Dios si vemos la orden de Dios, y podemos alabar a Dios si vemos la obra de Dios. Cuando estamos sometidos en perdición y cuando estamos débiles, ¿cómo podemos obtener de nuevo el poder? Por nuestra voluntad no podemos rehabilitar. Solo a través de la palabra de Dios, mediante la obra de Dios, podemos conseguir fuerza.
tras participando del seminario bíblico, al escuchar la palabra de nuevo, o al ver a nuevos almas que reciben la salvación y cambian, a través de estas cosas nos fortalecemos de nuevo. Podemos ver que Dios está vivo y también podemos ver su poder. Y al ver el poder de Dios, la queja se convierte en alabanza hacia Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 14, versículo 31. Éxodo capítulo 14, versículo 31, yo voy a leer. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El pueblo de Israel, que vio el gran hecho de que les salvó, alabó a Jehová. Nosotros también, cuando vemos esa gran obra de Dios, toda nuestra queja y desconfianza se convierte en confianza y alabanza de Dios. Dependiendo de qué estamos viendo, lo que sale de nuestra boca también cambia. El pueblo de Israel vio gran obra de Dios y vio que sus enemigos se arruinaron y cantó a Dios. Dios es mi fortaleza, Dios es mi salvación, pero también Dios es justo. Dios mostró su gran poder de salvación al pueblo de Israel. Él dividió el mar. Ninguna persona puede dividir el mar cuando extiende la mano. Moisés tampoco tenía ese poder. Moisés extendió su mano sobre el mar, pero era Dios que dividió el mar. A veces nos olvidamos de ese poder de Dios en nuestra vida. Dios que tiene mucho poder, Dios que dividió el mar rojo, ese Dios está conmigo. Y con ese mismo poder Dios quiere agarrarnos y guiarnos. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios hizo que soplara el viento y dividió el mar, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Dios retiró el agua que iba a devorar a los israelitas, y ese agua se quedó como muro ante ellos. ¿Qué significa el muro? Es la protección. Yo creo que si no hubiera existido el muro, los egipcios habrían tirado flechas desde atrás. Dios les protegió y les guió. Dios es poderoso. Hemos leído antes Éxodo capítulo 15, versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Dios es nuestra fortaleza. Ese poderoso Dios es justo ante pecado. Él no muestra su amor ante la potestad de Satanás. La paga del pecado es muerte. Y Satanás es un ser que merece el juicio. Éxodo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Dios salvó a todo el pueblo de Israel, pero juzgó al todo ejército de Faraón, y no quedó de ellos ni uno.
Dios no acepta el pecado y no admite la potestad de Satanás. El poder de Dios para nosotros es el poder de salvación, pero para los que rechazan el amor de Dios es el poder de juicio. Pienso que tenemos que tener miedo de Satanás. También pienso que tenemos que tener miedo de Dios. Ya podemos ver bien a Dios y mientras tanto tenemos que entregar toda nuestra vida a Él. Dios salvó a los hijos de Israel tras Pascua y los dividió de Egipto totalmente. Hizo que cruzaran el Mar Rojo. Ya no pueden volver a Egipto. Pascua y cruzar el Mar Rojo es una enseñanza para nosotros también, de que tenemos que estar separados de este mundo, nosotros los cristianos. Como el pueblo de Israel que recibió la salvación en la tierra de Egipto por la sangre de Cordero de Pascua, nosotros también hemos recibido salvación por la sangre de Jesucristo. Y también hemos sido bautizados. ¿Qué significa el bautismo? Significa que ya somos muertos con Jesús y vivimos de nuevo con Jesús. El viejo hombre murió y ya somos nuevo hombre. El hecho de que el pueblo de Israel cruzó el mar es como que los cristianos que han sido bautizados ya viven como nuevos hombres. Simboliza este aspecto de cristianos. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. 1 y 2 yo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que creéis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El aspecto de Israel que pasó el Mar Rojo es el aspecto de cristianos que reciben el bautismo. Ya no podemos volver atrás a Egipto. Egipto es este mundo. Faraón significa Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, la potestad de esta tierra. Ya no podemos volver a este mundo. Los cristianos que recibieron la salvación no pueden quedarse en este mundo, no puede volver a este mundo. El viejo hombre murió y somos revestidos del nuevo. Como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, nosotros también cruzamos el Mar Rojo. Sería necio desear de nuevo la vida de Egipto y querer volver a Egipto. ¿Cómo debería ser la vida de cristianos? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como esta palabra, ya tenemos que proseguir el camino de Dios que guía hacia la meta. Ya no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y debemos vivir como nuevos hombres, la vida del nuevo hombre. Hoy hemos aprendido de la guía de Dios. Dios salvó al pueblo de Israel y le hizo cruzar el Mar Rojo para que fuera dividido de Egipto, de este mundo. Dios le guió y le mostró su providencia a través de protegerle. Hemos aprendido también de que podemos desmayarnos y resbalarnos si solo vemos el entorno y no la protección y la obra de Dios. Al ver el poder de Dios podemos obtener el nuevo poder y podemos vivir la vida que alaba a Dios. Habrá muchos niños que han escuchado la palabra de Dios y son salvos.
Si su corazón todavía se quedó en Egipto, en este mundo, ya tenemos que enseñarle que tiene que cambiar y vivir la vida nueva de cristiano que cruzó el Mar Rojo. Vamos a orar y terminemos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por salvarnos y permitirnos para que podamos vivir para ti siendo el nuevo hombre. Ya nuestro viejo hombre murió y queremos vivir la vida que solo muestra la gloria del Señor en medio de tu protección. Si todavía tenemos el deseo de cosas viejas o si tenemos dificultad porque solo vemos nuestra situación y no podemos ver enteramente a ti, por favor ayúdanos para que tengamos los ojos de sabiduría que pueden ver. Ayúdanos para que podamos participar en tu obra y que podamos estar en los lugares donde se muestra tu poder. Hoy también está manifestando el Evangelio en varios sitios. Por favor, muestra tu misericordia para que todos los almas perdidos puedan volver ante ti a través de tu gran poder, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.